Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en el camino pascual. El camino pascual es lleno del amor, de la alegría, de la paz y del gozo del Señor resucitado. Hoy la Iglesia nos invita para que se escuche y se proclame con fuerza el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. En este sábado, abramos el corazón y digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu presencia, con tu gracia, con tu amor y con tu fuerza. Amén. ¿Qué nos dice la palabra en este sábado? Capítulo 15, versículos 18 al 21 del Evangelio según San Juan. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué los previene? De algo que Él ha vivido y que va a pasar con ellos también. ¿Qué va a pasar con ellos? Que les está Él mostrándoles un camino que va a pasar, acontecimientos que puedan llegar, así como Él los ha vivido y los va a vivir con fuerza después de la celebración de la última cena. ¿Qué pasa con el mundo? ¿A qué se refiere el Señor ahí? ¿Qué tienen que recordar? ¿Cuál es la constatación final que nos da en este Evangelio? Como siempre, todos los detalles, 1, 2, 3 lecturas, varias, bajarlo de la mente al corazón y mirar todos los elementos, verbos, actitudes de Jesús, cuáles son las enseñanzas principales, la idea principal del texto y ideas secundarias. Como siempre, bajamos de la mente al corazón el texto y después pasamos al momento de la meditación. Segundo momento, meditación. En este contexto de amistad, de despedida, de amor, obediencia, alegría, de amor, de esta entrega grande, de esta amistad, de este encuentro final donde ya ha salido Judas, y en estas últimas recomendaciones de Jesús en la última cena, por último les dejo una constatación. Venía hablando en un clima muy agradable de amistad, pero ya viene a advertirles lo que va a pasar con ellos también. Y ya claro, está a pocos tiempo de que llegue el momento de Getsemaní, está a poco tiempo de que llegue la aprehensión en el huerto de los olivos y empieza el proceso, los distintos procesos y después la pasión y muerte. Y son los momentos previos donde les ha abierto el corazón a los suyos, a los que ama y dejan el mundo para que propaguen todo este mensaje de amor. Pero con una constatación: amor no quita conocimiento. La constatación es: bueno, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Ellos van a ver dentro de pocos momentos después de la última cena lo que es el odio del mundo. Y créanme que es ese odio feroz de Satanás por destruir la obra de Dios y a Dios mismo. Pero él sabe que está vencido, que es un momento, lo que hablábamos ayer, algo de las patadas de ahogado, porque va a ser vencido ya totalmente y radicalmente en la cruz y se abrirá el camino al cielo para todos los que esperan llegar a la presencia de Dios y ya vivir en Dios desde ya por el don que nos ha dado en el Hijo de rescatar a esta humanidad caída. Entonces, es una constatación clara que ese odio de Satanás siempre instigará
está vencido, pero siempre instigará, siempre molestará. Y a aquellos que no quieren caminar según la voluntad de Dios, pues van a ir en contra de los preceptos de Jesús, van a ir en contra, inclusive algunos haciéndose pasar por seguidores de Jesús. Y en todas las generaciones es una constatación esto que Jesús le dijo a los discípulos en aquel momento, el odio del mundo. Y ustedes y yo tendríamos que ir también siempre a la primera carta de Juan, donde se nos muestra claramente de qué habla el Señor cuando habla del odio del mundo. Y cuando más bien del odio del mundo, ¿a qué se refiere Jesús? Con esta terminología clara del mundo. En términos de Juan, mundo geográficamente y es el mundo constituido como el globo terráqueo, pero esta expresión conlleva más bien como unas actitudes que muestran en aquellos como una lejanía de Dios. Y ustedes y yo nos podemos remitir a la primera carta de Juan y miramos allí donde dice, capítulo 3, versículo 15, no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no habita en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos desordenados, la codicia de los ojos y el afán de la riqueza humana no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el que permanece, el que hace la voluntad de Dios. Aquí el sentido mundo es tantas propuestas que muestra una cultura y las generaciones históricamente hablando para los hombres que van muy en contravía de la voluntad perfecta del Padre. Entonces, puede llegar un momento en que aquel que quiere vivir como Jesús, en los criterios de Jesús, en la fuerza de Jesús, pues no va a ser muy llamativo para aquellos que quieren tomar el mundo como un goce pasajero e idolatrar ciertas realidades que solo son medios y realidades pasajeras de la vida. Entonces hoy miremos a este Jesús que nos viene a mostrar cómo el mundo odia a aquellos que le muestran el amor verdadero. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente entonces va muchas veces tener que sufrir por una opción por el Evangelio. Acuérdense ustedes que el Evangelio es la buena noticia. La mejor noticia es que Dios nos ha redimido y nos ama y nos lo ha dado todo. Y nos da un estilo de vida en Jesús. Y entonces estos criterios, prioridades van a chocar con las del mundo, que se cierra a Dios porque lo desconoce, no lo conoce. Es una de lo que dice al final hoy de esta expresión. Por eso todo el discípulo necesita una fuerza de Dios para ser diferente, para tener una postura que muchas veces resulta incómoda, arriesgada. Hoy vemos entonces este enfrentar al mundo y lo que el mundo propone como idolatrías. No vamos a decir que todo es malo, no toma todo lo bueno y se retira de lo malo. Pero sí tenemos que tener en cuenta como que hay unas tendencias para que todo lo de Dios aparezca como más que lo de Dios, lo de la iglesia, porque lo de Dios tratan de modernizarlo, pero lo que tiene que ver con la iglesia y el mensaje de Jesús muchas veces tratan de ridiculizarlo. Y entonces por eso hoy aparece Jesús dándole una fuerza a los apóstoles para que sepan esperar en Él, para que sepan confiar en Él, para que entiendan que antes lo ha odiado a Él, primero que a los apóstoles y primero a todos aquellos que lo han seguido en la historia. Por eso dice Jesús, una constatación, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Es una constatación que se repite intergeneracionalmente a través del tiempo y de la historia, de aquellos que no quieren actuar como aquellos que roban, aquellos que parecen buenos pero están tramando malicia, males, golpes a otros, maltratos a otros, pasar por encima de los demás, cueste lo que cueste y lo que haya que hacer por subir, por tener dinero, por tener placeres, por tener gozos humanos pasajeros que no son la vida. Y el mundo da muchas fórmulas para la malicia, para la intriga, para esto del apetito de los ojos, la jactancia de las riquezas, todo esto que hemos leído también en la carta de Juan, todo este yo reconcentrado vuelto como un Dios, todo eso son propuestas del mundo. Y resulta que Jesús, al decirle hoy a los apóstoles que los ha sacado del mundo,
Si ustedes y yo hoy hacemos esta lectura de la palabra de Dios, estamos constatando que Él nos saca a nosotros también del mundo. Ahora bien, la gran pregunta de esta meditación es si nosotros nos queremos sacar del mundo, a la manera como hay que entender esta expresión mundo. Todo aquello que va en contra de la voluntad perfecta de Dios, porque ha idolatrado ciertas realidades de la jactancia de las riquezas, de este mirar con los ojos y querer tener con avaricia, con lujuria, con un montón de apetitos desordenados, como lo decía también la lectura, que nosotros queremos dejarnos sacar de ahí. Ya por el bautismo hemos sido sanados, curados, lavados en la sangre del Cordero y purificados con una nueva vida y con la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido. Está en nosotros lo de permanecer y querer seguir en el camino de Jesús. Él nos saca de un montón de criterios que el mundo presenta como los superiores, los mejores, como famas humanas pasajeras y glorias humanas pasajeras. Con la sabiduría que nos ha dado el Espíritu nos ha mostrado que la gloria va más allá y es dársela a uno, que es el dueño del universo entero y que nos ha dado una vida para que en Él nos gocemos y actuemos. Pero está en usted y yo dejarnos sacar. ¿Qué hay en su vida y en la mía que todavía sabe a mucho mundo? Ya en este sentido de querer estos apetitos desordenados, esta avaricia que nos propone el mundo, este yo reconcentrado. Esto tiene que ver un poquito también con el yo, los bienes y los afectos, que no son malos, son buenos, pero un yo desordenado, los bienes desordenados y los afectos desordenados terminan sabiendo a mundo. Pidámosle hoy a Dios que nos dé la fuerza de permanecer en Él y que si llegan las incomprensiones del mundo, el que dirán, los malos comentarios contra nosotros, las burlas por seguir a Jesús, por ser como tan sanos y tan llenos como de un misticismo para otros, que podamos dar razón de que somos alegres, siguiéndolo a Él, porque es nuestro único Dios y Señor. Que sepamos que Él nos ha sacado del mundo y nos quiere seguir sacando, porque el combate continúa. Por eso hablamos del ejército orante, es un combate cotidiano. Pero la fuerza de la oración es una capacidad de reacción grande ante una sabiduría del mundo, tener la verdadera sabiduría del Espíritu. Una capacidad de reacción es recibirlo a Él en la comunión de la Eucaristía. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una fuerza de sacarnos del mundo es todos los días postrados de rodilla delante de Él, no entre las realidades humanas que nos proponen como dioses con minúscula. Qué bueno hoy sentir que la mano de Dios y con esta palabra nos dice que ha venido a seguir sacándonos del mundo. Él nos ha escogido. Se lo ha dicho a los apóstoles, no me han elegido ustedes a mí, he sido yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. Pues Dios nos ha sacado del mundo para dar fruto en Él, para que esta generación comprenda dónde está la verdadera felicidad. No lo que presenta como una felicidad efímera y pasajera, no, la verdadera felicidad para ustedes como esposos, como hijos de Dios, como trabajadores en el día a día cotidiano, que le muestran a los demás que vale la pena creer y esperar y amar sobre todo. Y ahí es donde está la vida. Ahí encontraremos incomprensiones, ahí encontraremos como desazón de algunos que quieren ser piedra en el zapato. Ahí encontraremos las realidades inclusive hasta los más cercanos. Porque Satanás está tratando de dividir, tratando de presentar unos valores, llamándole a lo malo bueno hoy, y resulta que solo hay uno que es bueno y es Jesús. Y seguirlo a Él cuesta, y cuesta realidades como esta. Por eso dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Usted se ha sentido perseguido alguna vez por seguir a Jesús? ¿En qué momento? ¿Cómo ha reaccionado? Miremos esta meditación. Y todo esto lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y cuando venía diciendo que a ustedes los perseguirán, dice, si han guardado la palabra, también guardarán la suya. Qué bueno guardar la palabra de Jesús. Y habrá muchos que se acercarán a Jesús porque ven que tenemos un tesoro guardado en el corazón y vivimos según este tesoro. Pero que no seamos de aquellos que no conocen al que envió a Jesús. Muchos hablan de Dios, podemos llenarnos la boca con Dios y con las pseudo espiritualidades, es decir, con esas falsas espiritualidades adornadas con un montón de criterios tomados de distintas corrientes humanas
formadas como perdóname la expresión, como en un sancocho de tomar del hinduismo tal cosa, del cristianismo tal otra, del taoísmo no sé qué, y hay unas cosas muy pasajeras, muy livianitas. Y resulta que si somos católicos, cristianos, seguidores de Jesús, conocemos al que envía a Jesús, porque conocer a Jesús es conocer al Padre. No tengamos miedo, tengamos esta palabra hoy como una fuerza de respaldo de Jesús ante la persecución y sepamos definir bien qué es lo que nos presenta el mundo y qué nos presenta Jesús y el reino de Dios. Y en ese reino, ¿quién tiene la prioridad? ¿Quién tiene la prioridad en las presentaciones de las perspectivas del mundo? Y sepamos que Jesús ya nos sacó de ahí. Está en nosotros querer dejarnos sacar. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que nos llena hoy de vida, con la certeza de que tú estás con nosotros. Al advertirles a los discípulos estas realidades de la persecución y del odio, hoy nos sigues advirtiendo a nosotros que puede venir el odio, la burla, la intriga contra aquellos que te quieren seguir. Enséñanos a ser verdaderos seguidores, a no tener miedo, a ser valientes, a permanecer en ti, a guardar el tesoro de tu seguimiento y que otros vengan y vean este tesoro que hemos recibido, que eres tú mismo, Señor Jesús. Que ante las persecuciones y las propuestas del mundo moderno sepamos estar firmes y seguirte solo a ti, Señor, ante los apetitos desordenados, la jactancia, las riquezas, todo este yo reconcentrado, los bienes vueltos como un Dios y los afectos desordenados, nosotros podamos ordenar nuestro interior con tu gracia y con tu presencia y no ser seguidores de un mundo que nos presenta muchos afanes pasajeros, sino seguirte a ti, que eres más que el mundo entero, eres nuestro universo, porque todo lo has creado para que fuera bien utilizado por nosotros. Enséñanos a amar y servir en todos los aspectos y a no tener miedo ante la persecución de cada día. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, entonces, esta palabra es muy diciente. ¿Cuándo se han sentido odiados, perseguidos o burlados por el mundo por tratar de seguir a Jesús, por tratar de anunciarlo, por tratar de vivir en rectitud? ¿Cuándo se han sentido perseguidos por tener unos criterios de honradez, de querer obrar bien? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo seguir reaccionando de aquí en adelante según esta propuesta de Jesús que nos ha sacado del mundo? ¿Cómo seguir dejándonos sacar del mundo cotidianamente? No porque odiemos todo ni digamos que todo es malo, sino porque tengamos el discernimiento de saber qué nos conviene en Dios y dónde está la verdadera felicidad, quién es la verdadera felicidad para nosotros y cómo vivir en Él y en su presencia ante tantas propuestas. Cada uno conoce su vida. Cada uno sabe qué tentaciones tiene, cada uno sabe qué talones de Aquiles tiene, qué debilidades, y cómo reaccionar con la fuerza de Dios ante unas propuestas de famas humanas pasajeras, de apetitos desordenados pasajeros, que Dios hoy nos pueda dar esa lucidez para empezar una itinerancia, un itinerario de santidad, con la fuerza y la gracia, con la valentía ante el odio y el qué dirán del mundo. Que Dios nos dé hoy toda esta fuerza. Gracias por los comentarios, por el eco que dejan de la palabra, por participar y por decir de qué país, ciudad, región son. Gracias porque alegran y hacen partícipes. Todos estos comentarios son una riqueza grande para todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.